Falta un minuto para las 9 de la mañana. En la mesa de telereportaje, el diputado Fernando Valenzuela, hablábamos de lo que te preocupa de estas iniciativas que van entrando. El jueves se recibió un paquete de iniciativas. Hablabas en particular de lo enviado por el Poder Judicial. ¿Quiénes firman esta iniciativa, Fernando? Bueno, esta iniciativa de fecha 30 de agosto de 2012, ingresado el pasado jueves a esta legislatura, la firma el gobernador del estado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el secretario de Gobierno y el consejero jurídico del Poder Ejecutivo. O sea, no es una iniciativa exclusiva del Poder Judicial, es una iniciativa conjunta entre el judicial y ejecutivo. ¿Qué pretenden que se apruebe en esta legislatura? Así pareciera. Aquí lo importante hay que destacar, pues, porque esta es una de las iniciativas que hay que darle tiempo. Porque inclusive en su exposición de motivos, los promoventes lo reconocen. Dicen en la página 2 de la exposición de motivos que a fin de adecuarlo a la realidad jurídica, económica y social del Poder Judicial, dice, será preciso para ello efectuar una ardua labor de reforma a la legislación del Estado de Tabasco. Es que en esencia, las instituciones en Tabasco requieren, sin lugar a dudas, reformarse, hacer toda una reforma integral. Y esto difícilmente nos alcance a nosotros, porque aquí deben de participar en foros abiertos los especialistas, abogados, los colegios, las barras. Es importante. ¿Qué es lo preocupante aquí, Emanuel? La propia exposición de motivos en su página 3 dice que el objetivo primordial, el objetivo de la reforma penal y de seguridad pública realizada a la Carta Magna de Tabasco, a la Constitución Federal, es la de regular el sistema procesal penal acusatorio. Esto no es más que la creación de los juicios orales, de la mediación, y por lo que hace al Poder Judicial, lo correcto es hacer su adecuación. Por eso dice en párrafos posteriores que la presente ley orgánica satisface, por tanto, y esto es lo que a mí me preocupa, un doble objetivo, dice. El primero es cumplir con el mandamiento constitucional. Realmente, en la Constitución Federal, el 18 de junio del 2008, permíteme publicado en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008, se establecen allí los principios que se deben de atender en las constituciones. Se reforma el artículo 20, apartado A, y dice que el principio de publicidad, de contradicción, de concentración, de continuidad y de mediación deben atenderse en las legislaturas locales con su adecuación. Y propone la creación, sin lugar a dudas, de los para efectos del Poder Judicial, de la creación de los jueces de control y jueces de ejecución. Hasta allí es la adecuación. Es cierto que hay que hacer una reforma integral al Poder Judicial, es totalmente correcto, pero esto hay que hacerlo con todo el tiempo debido, porque el segundo objetivo que establece la iniciativa, en su exposición de motivos, dice que además de cumplir con el mandamiento constitucional, que es la creación de esos dos jueces que hablamos, es la de actualizar la organización y funcionamiento del Poder Judicial. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, aquí lo interesante es que vemos el surgimiento de una figura que se llama la inamovilidad judicial. ¿Inamovilidad judicial? ¿De qué se trata eso? Y la inamovilidad judicial nos va a meter muchísimo, pero muchísimo ruido, porque como lo reconoce en la exposición de motivos, se requiere una ardua labor para hacer estos estudios. No es novedoso. Es un tema que viene, desde después de la Revolución Inglesa, ya estamos hablando del siglo XVII, es un tema que desde el siglo XIX nuestros constituyentes lo discutieron mucho, Justo Sierra abunda sobre ello, y literatura, pero hoy en día son pocos los estados que expresamente traen la figura de la inamovilidad judicial. ¿Y qué es la inamovilidad judicial para que la gente lo entienda? La inamovilidad judicial es de que se designa al magistrado cumpliendo todos los requisitos por un periodo y luego se le ratifica y se habrá de retirar solo bajo dos causas: o por alguna causa grave que sería sancionado
y se establece sujeto a la ley de responsabilidad de servidores públicos, o por la edad. Entonces la inamovilidad judicial significaría que en Tabasco, que los magistrados fueron designados por 8 años, podrían ser ratificados, y esto la Constitución lo trae ya previsto, por otros 8 años, pero también habla, que eso es lo grave, que esta iniciativa habla de una ratificación hasta tácita. La inamovilidad sería una permanencia, la posibilidad de una permanencia hasta vitalicia, porque no queda muy claro. Y dice, que en el último párrafo del artículo 11 dice, transcurrido de la iniciativa de la ley, transcurrido el plazo de 8 años a que se refiere el primer párrafo, sin que se haya emitido pronunciamiento alguno en cuanto a la ratificación, se entenderá tácitamente. La Constitución de Tabasco no habla de ningunos entendimientos tácitos, ni de ratificaciones tácitas. Se entenderá tácitamente ratificado si el magistrado continúa ejerciendo su función, y luego agregan otro supuesto que tampoco existe, por supuesto que no en la Constitución, pero tampoco en la ley orgánica. Dice, o se encuentra desempeñando una comisión propia del Poder Judicial. El Poder Judicial no desempeñan comisiones, desempeñan cargos. Existe el cargo del magistrado presidente, el cargo de los magistrados consejeros, o una comisión, si queremos ya irnos en una interpretación ya muy forzada, extensiva, es que represente en un momento dado a la institución en algún evento, pero no da para esta hipótesis, para esta situación. En otras palabras, quiere decir que los actuales magistrados encabezados por Rodolfo Campos Montejo quedarían ahí, en el cargo, permanentemente. Sin lugar a dudas, bajo la figura jurídica y la inamovilidad. Eso es lo que propone el gobernador del estado y el propio Campos con esta iniciativa. Y lo que mantenerse como magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Y lo que yo propongo es discutirlo abiertamente. Lo tiene Chihuahua, lo tiene Tlaxcala, expresamente Morelos, pero hubieron discusiones. La adecuación del Poder Judicial al mandamiento judicial se tiene que hacer, pero no te exige nada de la figura inamovilidad. 2, en algún momento hay que llevar la figura inamovilidad, pero lo deseable es que sea una vez vencidos los periodos de quienes están, para que no se entienda. Se podría malinterpretar que en estos momentos ya de salida de la legislatura y de la salida del Andrés Granier del gobierno, esta iniciativa con estos alcances que tú nos comentas hoy, se puede malinterpretar. Eso es un asunto que debe ser lo no deseable, político. Que debe ser lo no deseable. Nadie puede legislar a modo de beneficiarse, que eso es lo que podría generar. ¿Cómo podría beneficiarse el gobernador con esta iniciativa? Mandando un transitorio donde diga la inamovilidad judicial será a partir del 2015. Es decir, una vez vencidos todos los 8 años que tienen de duración del cargo, todos los magistrados. Entonces los actuales tendrían que irse, a como ha ocurrido cada sexenio. Una vez que el gobernador propone, el gobernador que entra, el gobernador ya cuando asume como tal, propone al Congreso una terna, y de ahí se selecciona una terna del Congreso, y de ahí se selecciona al nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia. Así es, y que en esa terna pueden ser también ratificados. Pero aquí lo importante es hacer un transitorio que permita que se venzan los periodos en los que están ellos electos, que no permita la permanencia de un tanto hasta vitalicia, porque hay mucho ruido. La propia doctrina, la propia Corte ha tenido que emitir tesis jurisprudenciales al respecto. Mira, aquí traigo una en donde dice: los magistrados de los tribunales superiores de justicia de los estados, su inamovilidad judicial no significa permanencia vitalicia, es decir, pueden ser retirados por alguna causa grave o por lo que establezca su propia constitución. Pero lo que preocupa en esta iniciativa, Emanuel, es que el tema sí requiere un análisis arduo, como lo dice, profundo, y porque la propia iniciativa, a simple vista, ya contradice nuestra Constitución. ¿Cuál será el fondo real de esto? Que entre un nuevo gobierno, se haga la evaluación, se deslinden responsabilidades, todo llegaría al Poder Judicial. Bueno, si un procedimiento administrativo encuentra delito que perseguir, el Ministerio Público conoce, y si hay elementos consigna
y en ese instante es el Poder Judicial el que va a determinar. En otras palabras, si alguien es acusado penalmente, ¿los magistrados garantizarían impunidad porque serían de la administración anterior? ¿Esto es así? Pues ¿O podrían taparse unos y otros? Esa es la suspicacia que no debemos de permitir. A lo mejor eso es lo que a lo mejor no pretenden eso ellos. Pero la lectura que nos da de una iniciativa a escasos meses de concluir el gobierno y de un gobierno en un proceso de transición, de un gobierno distinto, pues genera demasiada suspicacia en temas tan profundos, tan polémicos, como es esta figura de la inamovilidad judicial. Al momento en que ellos permanezcan, pues todo, si hay algún señalamiento, algún asunto, por ejemplo, si alguien lo acusan penalmente y se tiene que realizar un juicio, al final quienes estarían detrás de esto serían los que se quedaron, los que no se fueron. Podría haber hasta conflictos de intereses en un momento dado, o sea, no genera certeza, que es el principio. Pero a ver, Fernando, yo tengo que preguntarte algo y te pido que me lo respondas con total sinceridad. Sí, claro. Está al frente Rodolfo Campos Montejo de esta iniciativa. Cuando se da el relevo en la Universidad Juárez, tú saliste y hiciste señalamientos serios contra Rodolfo Campos. Hoy te vemos que te preocupa esta ley, pero Rodolfo Campos está de por medio. Es un asunto personal. Estás enfrente porque aspiras al Tribunal Superior de Justicia en la próxima administración y estás moviendo tus piezas. Mire, en aquella ocasión, Emanuel, fui claro. No existe ningún asunto personal. Yo soy un profesor investigador, tengo mis cargas académicas permanentemente, estoy todos los días en la universidad, y así como una cantidad importante de voces académicas acreditadas se expresaron por la importancia de continuar en la mejora de la calidad de la universidad, lo dije, no es un asunto personal. Aunque hiciste señalamientos muy serios contra Rodolfo Campos, hablamos de los despachos y de varias cosas que mencionaste en su momento. Porque la Junta de Gobierno iba a valorar y tenía que discutir seriamente los perfiles. Inclusive decliné en aquel entonces, para no ser parte en ello, decliné participar o buscar ser parte de la terna. Hoy en día, lo que sí te puedo decir, mi postura es la misma que la anterior, es institucional. Yo soy un diputado que yo desde el principio me consideré no ir a levantar dedos. Estoy obligado a hablar, estoy obligado a actuar, estoy obligado a advertir. Lo he dicho sin número de veces, que no precipitemos las cosas. Este es un tema que requiere un análisis profundo. Pero está Rodolfo Campos de por medio y es lo que llama la atención. Sin lugar a dudas, aquí lo preocupante es que una vez más aparece el magistrado presidente Rodolfo Campos, que en aquella ocasión, y fíjate por qué nos volvemos a encontrar. El Tribunal Superior de Justicia hoy en día, en términos de nuestra Constitución local, requiere, en términos de la Constitución, requiere cuando menos estar conformado de 19 magistrados numerarios, cuando menos. Hoy en día, a una petición que se le hizo a la Unidad de Transparencia del Poder Judicial y en respuesta mediante oficio del Poder Judicial de esa Unidad de Transparencia del 10 de enero, dice que no son 19 magistrados numerarios como obliga la Constitución local la conformación del Pleno. Lejos de los 19, solo hay 9 magistrados que fueron designados por el Congreso. Los restantes han sido designados directamente, son supernumerarios e interinos, ni siquiera lo designaron. ¿Esto es quién los nombró? ¿Quién los designó? Pues allí es donde empieza la preocupación. Para que nosotros podamos discutir seriamente la figura de la inamovilidad judicial, tenemos que discutir primero los mecanismos muy claros de la independencia del Poder Judicial. ¿Pero quiénes están nombrando a estos magistrados que tú nos dices? Solo 9 los ha designado el Congreso y tendrían que ser todos. Y el resto han sido designados en el Pleno, que en este caso el magistrado presidente es Rodolfo Campos. Esto es propuesta de Rodolfo Campos y Rodolfo Campos ha designado a sus propios magistrados, cuando tendría que haber sido el Congreso local, ¿es así? El Congreso local tiene que haber designado 19, y solamente hay 9, o sea, faltan 10.
Los demás los ha designado en pleno del del tribunal, encabezado por Rodolfo Campos. Por Rodolfo Campos, pero en pleno. Ahora, ¿por qué el tema es Esto delicado? es magistrados afines. Pues es lo que no desearíamos. Es que el que entre una iniciativa en los últimos meses y con un pleno no integrado de manera constitucional, lo genera suspicacia que a lo mejor no están en las pretensiones. Por eso insisto, no es un tema ligero que se deba discutir quizás en esta legislatura. Hay que abrirlo, y si queremos discutirlo, abramos los foros. Si se aprueba, se estarían ratificando a magistrados afines, y si no dijéramos afines, por lo menos a magistrados designados por el Pleno encabezado por Rodolfo Campos. Y serían los que permanecerían. Mira, si se aprueba sin tener ni siquiera el Pleno en los términos de la Constitución, pues estamos de manera irregular en todos. ¿Será una chicanada? Pues yo no quisiera pensar que estemos ante una chicanada. Se prestarán los diputados del PRI, y hay gente que sabe mucho de esto, por ejemplo Rodolfo, Tito Villegas, que es un constitucionalista. En alguna ocasión platicamos él y yo sobre la figura de la inamovilidad judicial. Tito, con todo el respeto a la institución, me dijo que era un tema, así como lo comparto contigo en este momento, que requiere un análisis profundo, que no puede ser una votación de fast track. Voy a buscar al diputado Villegas, creo que merece la pena que él fije una posición al respecto, siendo un experto, ¿no? Así es. Lorena Burregar, que también ha sido muy cuidadosa en la labor legislativa. Lorena siempre en estos temas ha expresado que no se corra con prisa. Siempre lo ha dicho. Este es un tema realmente de una enorme trascendencia. Pero de enorme trascendencia. Pero la gravedad de lo que tú me comentas, porque aquí, lo que podemos pensar, y es una hipótesis, suspicacias, como tú dices, es que, si alguien es acusado penalmente, al final sean los propios magistrados quienes atiendan el asunto, ¿no? Se puede prestar a pensar en impunidad, y más si no los ha nombrado el Congreso, solo a 9, si los otros 10 que no ha nombrado el Congreso los ha nombrado el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Mira, podrían ser magistrados afines a la hora de deslindar responsabilidades, pudieran pagar cuentas, las cuentas de estar ya ratificados en el tribunal. Son las suspicacias innecesarias. Pero a ver, vuelvo al tema. Yo te preguntaba si esto es una cuestión personal, y tú me dices, no es personal. De ninguna manera. Es coincidencia entonces que sea Rodolfo Campos. Es coincidencia, de ninguna manera es personal. ¿Tú no tienes ningún problema con Rodolfo Campos? No lo hay. En aquel entonces lo dije cuando el asunto de la UJAT, lo vuelvo a sostener. Mi preocupación es de carácter, es una obligación. Quiero alertar a mis compañeros y exhortarlos a que este tema lo discutamos con el análisis y la objetividad que requiere, y ojalá, y en esta ocasión, los promoventes, una de dos, o retiren la parte del segundo objetivo que se propone, o nosotros mismos entendamos que lo dejemos para la próxima legislatura su discusión. La inamovilidad judicial es un tema que debe llegar, pero quizá en este instante no. Porque se vería mal. Porque podríamos pensar muchas cosas. Podríamos pensar que Andrés Granier tiene prisa de ratificar al Pleno de quienes estarán al día siguiente en el Tribunal Superior. Podemos pensar tantas cosas que no son las deseables para un poder judicial que tiene que impartir justicia con objetividad y certeza. Y que sería el Congreso el medio ideal para ir designando a los magistrados. Entonces si queremos nosotros transitar ya hacia esa figura de la inamovilidad, vamos revisando entonces el número de magistrados. Mira, perdón, Emanuel. Hay otro asunto que no me respondiste. Yo preguntaba si esto lo estás haciendo porque te interesa ser presidente del Tribunal Superior de Justicia. En esta nueva composición que se está dando, pues hay gente que te ubica, que tu nombre, que tú estarás en el gabinete. Sí, en los pasillos ahí de la universidad varios maestros me lo han comentado. Y en uno de los lugares que te ven es que pueda hacer la propuesta de Arturo Núñez para el Tribunal Superior de Justicia. ¿Te interesa ser el relevo de Rodolfo Campos? No es un asunto de que me interese. Es un asunto que como diputado estoy impedido. Y estoy impedido porque una reforma del 2001 que se hizo en la Cámara de Diputados aquí en Tabasco, atendiendo a la reforma que en 1994 se hizo en la Constitución Federal, cuando el entonces presidente Ernesto Zedillo
indemnizó a los 21 ministros que había antes de la Corte, y el Congreso designó a los nuevos 11 ministros, con lo que nació lo que conocemos nosotros como la novena época de la Corte. Desde aquel entonces se mandató y se obligó a la adecuación de las constituciones locales. Y en aquel entonces se dijo que no podía ser ministro de la Corte los diputados si no se separaban del cargo un año antes de la designación, porque el antecedente era que habían ocupado el cargo de ministros, exdiputados o exsenadores. Entonces, en ese instante, yo estoy impedido. No traigo un beneficio personal, no es un asunto a que yo aspire, simple y sencillamente la Constitución en Tabasco, a quienes conformamos la legislatura en este momento y estamos en funciones, no podemos ejercer esa función a partir del 1 de enero. Entonces, no es eso lo que me mueve, no es la aspiración. No es un asunto personal, no es aspiración. No, pero sí es un asunto de obligación como representante popular. Como acaba de entrar la iniciativa, todavía se va a discutir. Y sí es importante tener muy clara la trascendencia de esta figura jurídica de la inamovilidad. Con la inamovilidad de los magistrados, esto sería el poder absoluto en el Tribunal Superior. El Tribunal Superior tiene que transitar hacia su independencia, sin lugar a dudas. Ese es el reto. Esto es, tendrían que terminar todos los magistrados actuales y tendrían que irse. Posiblemente todos, o ratificar también, eso dependerá del Congreso, pero lo que sí es un hecho es que no pueden, es preocupante, asomar la figura de la inamovilidad judicial mientras están, o sea, para que entre en vigor durante el periodo en que ellos mismos están. O sea, eso no es ético, no es lo correcto. Lo deseable sería, insisto, si queremos ir con la figura de la inamovilidad ya, bueno, vamos a darle en el transitorio una vigencia para que a partir del 2015, cuando hayan concluido los periodos de todos, de los 8 años, sea el Congreso el que decida si los va a invitar a que regresen a ocupar esos cargos o si va a ratificar un momento dado, que parece entonces ya no hay ninguno con ese periodo, si lo va a ratificar, pero que no se sienta que se pretende hacer una reforma a modo de beneficiarse a los que están en el cargo. Fíjate que la periodista Aida Castillo me dice que en los pasillos del Congreso se llama esa iniciativa la del Club de Toby, pues solo los amigos de Rodolfo Campos van a estar en la jugada. Así lo comentan ya en el Congreso. Es lo que veníamos diciendo, ¿no? Que el control lo tendría Rodolfo Campos. Hay una suspicacia innecesaria en esto. Y por eso es que yo voy a platicar sin lugar a duda, con todos los demás compañeros diputados. ¿No has hablado con Marcela González al respecto? No he platicado con Marcela. En una ocasión, cuando había el rumor de esta iniciativa, con esta pretensión, sí lo platiqué, la busqué, y me dijo con toda verdad que no había ingresado ninguna iniciativa, y en efecto, en aquel momento no había ingresado ninguna iniciativa. En aquel entonces busqué al diputado Tito Villegas, platicamos, y él me dijo que lo desconocía, que no había ingresado, pero que compartía conmigo que requeriría esto un análisis serio, profundo, por su trascendencia. Para aprobarse, ¿qué se requiere en el Pleno? Mira, como se está pretendiendo llevar desde el nivel de ley, con la mayoría simple, o sea, la pura bancada del PRI lo puede aprobar. La pura bancada del PRI lo puede aprobar. Pero sinceramente, yo quiero conceder el beneficio de la duda de que en los 35 diputados existe la obligación y la ética de tener mucho cuidado en los temas de trascendencia. Ya estamos por concluir. Yo hablaba hace rato de una agenda de transición que abone a este proceso y ayude al nuevo gobierno. Esto no nos ayuda en mucho. La inamovilidad judicial, si se pretende que entre en vigor al día siguiente de su publicación o dentro del periodo que es la duración del cargo de los actuales magistrados, no estamos ayudando en nada a la transición. En otras palabras, ¿sería una provocación al gobernador electo? Pues yo quisiera pensar que a lo mejor el propio gobernador no conoce la trascendencia de la figura de la inamovilidad. El gobernador Granier. El gobernador Granier quisiera pensar esto, y quisiera pensar que en la idea de adecuar el Poder Judicial y hacerle algunas reformas hacia lo que se está exigiendo para el sistema procesal acusatorio, se quiere adelantar con la inamovilidad. No es el tema este. Si vamos a entrar a la inamovilidad, como lo dicen ellos mismos,
hay que entrar a una reforma integral. Podría complicar la transición, esto es, en vez de que sea una transición tersa, si esto se aprueba, si los diputados del PRI deciden aprobarla, podrían generar encono, podrían generar... No sé si lo genere, Emanuel, pero yo creo que no es la mejor señal, porque yo he leído y he estado atento a las declaraciones del gobernador Granier, y en reiteradas ocasiones ha expresado su voluntad de apoyar en el proceso de transición. Por eso es que quiero pensar que esta figura de la permanencia, de la inamovilidad judicial, no está muy medido desde el Ejecutivo. Esto es, está apoyando lo que su presidente del Tribunal Superior de Justicia le pidió, respaldar esta iniciativa. Bueno, la iniciativa está respaldada con él desde el momento de su firma. Lo que en este momento tenemos lo que hacer los diputados, analizar, discutir y hacer sin lugar a dudas los tiempos necesarios para eso. ¿Buscarás a Andrés Granier, tratarás de explicarle a él los alcances de esta iniciativa? No, de ninguna manera, no. Yo voy a buscar a mis compañeros porque esto ya está en la etapa del procedimiento legislativo. ¿Quién tendría que alertar al gobernador de los alcances de esta iniciativa? Bueno, el propio... ¿Marcela González? Si ella es la presidenta, es la coordinadora de la bancada del PRI, es quien debe tener la comunicación con el gobernador de manera directa. Lo que yo voy a expresar con los compañeros diputados de todas las bancadas es que invitemos a los especialistas, que abramos un foro en la Cámara. Le pediremos a la Junta de Coordinación, le pediré a la propia diputada Marcela que nos dé las facilidades, que en el propio vestíbulo se invita a todos los colegios y las barras de abogados y empecemos a discutirlo. Si lo queremos sacar en esta legislatura, insisto, cuidemos nada más que no beneficie a los magistrados que están en el cargo, porque no se puede legislar a modo. ¿Se podría retirar esta iniciativa? No debe tampoco, sería el extremo. Lo que debe salvarse de esta iniciativa es la adecuación hacia el sistema procesal acusatorio. Lo que obliga, por ejemplo, la creación de los jueces de control y de ejecución, eso tiene que permanecer. Todo aquello, dejar la iniciativa, pero hacerle las adecuaciones y no ventilarse ya en este periodo ordinario de sesiones de la última etapa de la legislatura, sino ya que sea responsabilidad de la siguiente legislatura. Yo creo que la próxima legislatura tiene que entrar a fondo a la reforma integral de todas las instituciones. Lo tendrán que hacer con el tiempo debido, que ya no contamos nosotros, y habrá que salvar de esta iniciativa lo que estamos obligados a hacer, lo que nos mandata la Constitución Federal, lo que tiene que ver con el sistema procesal acusatorio, y exclusivamente, no más. Muy bien, son las 9 de la mañana, 27 minutos, muy interesante todo, Fernando, se nos acaba el tiempo. Digamos que de los temas, esto es lo que te preocupa, esto es lo que tú expones. Ese tema me preocupa, sí, porque... En particular, mira, tengo de la iniciativa de reforma de la ley orgánica de la Procuraduría, tengo varias inquietudes. Yo, con todo respeto, considero inclusive que no se debió haber ni mandado la iniciativa, se pudo haber hecho a nivel reglamento. Intentar reformar estructuralmente una institución a unos cuantos meses de que concluya el gobierno, creo que es algo precipitado, pero bueno. Pero todavía es más delicado. Si la inamovilidad judicial se aprueba en los términos en que está planteado aquí, pues, Emanuel, no es una buena señal de transición. No es ninguna buena señal de transición por el sinnúmero de suspicacia y de hipótesis que pueden surgir a partir de ello. Juan Inés Castillo Torres pide a Fernando Valenzuela una audiencia, deja un número telefónico. Con mucho gusto. Silviano Correa Félix saluda y felicita a Fernando Valenzuela, dice: sí sabes, una persona capaz, responsable. De Jalpa, el ingeniero Sebastián Díaz Sandoval, director de la revista Tips de la Chontalpa, felicita a Fernando Valenzuela por su trayectoria y a su juicio debería ser el próximo procurador del Estado. Ya te están candidateando. ¿Has hablado con Arturo Núñez al respecto? Bueno, no solo nos une una buena relación, nos ha confiado a un equipo de trabajo el trabajar sobre el programa de encuentros, por ejemplo, esto de los diputados electos, pero el tema de gabinete no es un tema que nunca se haya compartido. ¿Te ves tú en el próximo gabinete? Lo ignoro porque no es un tema que hayamos platicado. ¿Te gustaría estar en el próximo gabinete? Mira, por el momento yo celebro que no solo ganó Arturo Núñez, sino ganó Tabasco
porque vamos a tener un gobernador con la capacidad suficiente para impulsar y rescatar a Tabasco. Pero eso no responde a mi pregunta. ¿Te gustaría formar parte del próximo gobierno? Sin lugar a dudas sería un privilegio, pero bueno, esperaremos los tiempos y la invitación. Yo creo que cualquier tabasqueño que cree en que Tabasco urge ser rescatado, sería un privilegio colaborar al lado de un personaje de la talla y de la estatura de Arturo Núñez Jiménez. Fernando Valenzuela Pernas, muchísimas gracias por tu presencia esta mañana. Creo que interesante el tema abordado. Muy amable, Manuel. Buen día. Hacemos la pausa, regresamos, son las 9 de la mañana con 30 minutos.